Eh, Les agradezco mucho por la invitación. Se me ha invitado para poder dar una pequeña charla en este taller sobre la gestión de impugnación de impuestos nacionales. Antes de iniciar, quisiera hacer una pequeña presentación. Mi nombre es Isamar Machaco Rodríguez. Yo de profesión soy abogada. Em, bueno, en el ámbito académico yo salí de la UMSA y bueno, tengo algunos cursos de posgrado, ¿no? Y bueno, en materia de experiencia profesional, he tenido la oportunidad de trabajar en, en la administración pública y específicamente en la administración tributaria. Espero que todo lo que podamos compartir ahora les pueda servir mucho y sea de su interés, ¿no? Bueno, inicialmente he querido hacer un pequeño esquema, eh, tratando de tocar algunos puntos importantes que me parecen importantes para abordar el tema en general, que son las impugnaciones. Entiendo que la población del taller es diversa, no obstante, creo que es importante que podamos hacer alusión a algunos puntos, digamos así, para poder abarcar de una manera más pertinente el tema de impugnaciones, ¿no? Por lo cual vamos a empezar a revisar lo que son los tributos, el sistema tributario en general, actos administrativos y también así los actos administrativos que son impugnables, ¿no? Y de manera tal vez más general, la impugnación en sede administrativa, que tal vez mañana ya lo vamos a abordar de una manera más detallada, juntamente con la impugnación en sede judicial. Bueno, inicialmente vamos a comenzar de lo general a lo particular, como les había comentado, y vamos a empezar a hablar de lo que son los tributos. Em, Desde un ámbito financiero, podemos señalar que los tributos son contribuciones obligatorias que hace la sociedad, los habitantes de una sociedad, eh, para aportar a las arcas del Estado, ¿no? Esto para el tema del gasto público, ¿no? En la antigüedad esto se hacía en especie, ¿no? Y ahora, bueno, en la actualidad es en dinero. Eh, la recaudación que se genera a través de los tributos, el Estado lo utiliza y lo administra para sostener el gasto público, ¿no? Sea educación, sea salud, también en obras públicas, y así de esta forma poder satisfacer las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Ya en el Código Tributario también se señala de manera más específica y hace una conceptualización de lo que es el tributo. Esto lo podemos ver en el artículo 9, que nos señala en su parágrafo primero, nos dice, son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en el ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Entonces, tal vez aquí podemos ver de un marco más general lo que es el tributo. Eh, el elemento, este tributo tiene varios elementos para poderlo comprender de una mejor forma. Eh, en el sistema tributario boliviano, por ejemplo, se analiza el tributo desde diferentes elementos, ¿no? Uno es el hecho generador, otro es el sujeto pasivo, la base imponible, la alícuota. El hecho generador es el presupuesto de naturaleza jurídica y económica que está establecido en la ley. Se basa principalmente en el principio de legalidad, ¿no? Para configurar propiamente lo que es el tributo. Eh, Su acontecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Igual, si gustan, el Código Tributario también establece una definición de lo que debe entenderse por hecho generador. Está en el Código Tributario, en la Ley 2492, en el artículo 16, parágrafo segundo, ¿no? El segundo elemento que hace al tributo son los sujetos, ¿ya? Está el sujeto pasivo, también está el sujeto activo. Eh, la relación de estos va a ser lo que se conoce como relación jurídica tributaria, ¿no? Se conoce como sujeto pasivo al contribuyente principalmente, ¿no? Que está obligado a cumplir las obligaciones tributarias.
Y el sujeto activo está constituido por cualquiera de las administraciones tributarias, que tienen la facultad principalmente de recaudar, controlar, verificar, determinar y ejecutar, entre otras, ¿no? Entonces, tal vez aquí podemos tocar una definición de lo que se entiende de la relación jurídica tributaria, que se puede entender, según, por ejemplo, el profesor Héctor Villegas, como el vínculo obligacional que se entabla entre el fisco, que es el Estado, ¿no? Como sujeto activo, que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo, y un sujeto pasivo que está obligado a la prestación, que es lo que llamamos el contribuyente. Igual forma, el Código Tributario, la Ley 2492, establece y hace una definición y alusión a los sujetos. Esto lo pueden encontrar en el artículo 21 y en el artículo 22. Tal vez lo podemos revisar ahora. Ya, artículo 22, sujeto pasivo. Es el sujeto pasivo, el contribuyente o sustitutivo del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme lo dispone el código y las leyes. El artículo 21 establece o hace alusión a lo que es el sujeto activo. Dice, el sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución, entre otras establecidas en este código, son ejercidas por la Administración Tributaria Nacional, Departamental y Municipal dispuestas por la ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado, ¿no? Entonces, igual en estos artículos se van estableciendo eh, y se van definiendo lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo. Otro de los elementos del tributo lo que hace es la base imponible. La base imponible podemos catalogarla como la unidad de medida, valor o magnitud obtenida de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre cuál se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar, ¿ya? De igual forma, el artículo 42 del Código Tributario establece una definición al respecto. Y por último, la alícuota, que es el valor fijo porcentual que es establecido por ley, que debe aplicarse a la base imponible, ¿no? Para determinar el tributo a pagar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, esto es el porcentaje de impuesto que se debe pagar. Por ejemplo, en el IVA es el 13%, en el IT es el 3%, entonces a eso se hace referencia. Igual, si a mayor abundamiento pueden dar una lectura del artículo 46 de la ley 2492, que establece de manera más precisa lo que debe entenderse por este elemento del tributo, ¿no? Eh, una vez teniendo esta conceptualización de lo que es el tributo en sí tiene una clasificación. El tributo podemos verla como impuesto, como tasa, como contribución especial y como patente. Lo que tal vez nosotros en estos días vamos a hacer una mayor alusión es al tema del impuesto, ¿no? Que este impuesto puede ser nacional, puede ser departamental o también puede ser municipal. Por eso cuando leíamos el artículo 21 del Código Tributario que hace referencia al tema de sujeto activo, hacía referencia a las administraciones tributarias, ¿verdad? Que pueden tener carácter nacional, carácter departamental y carácter municipal. Eh, bueno, aquí hagamos énfasis al tema del impuesto, poco, vayamos definiéndonos. El impuesto, por ejemplo, tiene como hecho generador una situación prevista por la ley. Eh, Esto tiene mucha relación, bueno, en el Código Tributario igual se establece, en el artículo, dame un segundito, por favor. En el artículo 10 define también lo que es el impuesto. Nos dice el impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generar una situación prevista en ley, independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Esto tiene una base principal que es el principio de legalidad. El artículo 6 del mismo código también que hace referencia a los principios de,
que hacen al código tributario y al sistema tributario boliviano. Una de sus principales pilares es el principio de legalidad. Significa que solo por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el órgano legislativo, se pueden crear impuestos, suprimir impuestos. Podemos leer este artículo, principio de legalidad, artículo 6, principio de legalidad o reserva de la ley. Nos dice, para lo primero, solo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, fijar la base imponible y la alícuota o el límite máximo o mínimo de la misma y designar al sujeto pasivo. Y bueno, en este artículo se van haciendo varios numerales que hacen referencia al principio de legalidad y su imposición con relación al tributo, ¿no? Entonces, aquí lo que tal vez quisiera que se queden con esta parte es que el impuesto, por ejemplo, es un tributo que es creado por un órgano competente que es el órgano legislativo. Sí o sí debe ser creado por el órgano legislativo, no puede subrogarse esta actividad, esta competencia para otra instancia del Estado, ¿no? Para entender de una mejor forma, vayamos viendo lo que es tasa. La tasa consiste en la prestación de servicios o también puede ser en la realización de actividades individualizadas en el sujeto pasivo. Estas tasas no deben tener un destino ajeno que sea al servicio o la actividad que constituye la causa de la obligación, ¿no? También las contribuciones especiales son beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales, cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la de la financiación de dichas obras o actividades. Y por último, ¿qué es el patente, no? Eh, son establecidas conforme a la Constitución Política del Estado y cuyo hecho generador es el uso o el aprovechamiento de bienes del dominio público. Entonces, em, en estas cuatro eh, formas de tributo podemos ver, ¿no? El tributo se clasifica en estas cuatro y no solamente es el impuesto. Ya habiendo revisado lo que es el tributo propiamente, entendiendo lo que el tributo está desglosado en tema de impuesto, tasa, contribución especial o patente, vayamos a ver el tema del sistema de tributario, ¿no? Que aquí vamos a encontrar lo que es la administración tributaria, ¿ya? Aquí debemos tomar en cuenta que el sistema tributario no solamente está conformado por tributos, ¿no? Sino también hay otros elementos que hacen al sistema tributario, en este caso al sistema tributario boliviano. En este caso podemos encontrar que son tres. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, la política tributaria, la norma tributaria y la administración tributaria, ¿ya? Podemos entender a la política tributaria como aquellos lineamientos que definen los objetivos del sistema tributario. Además, los que pueden ser los que orientan y dirigen la misma, ¿no? Podemos señalar entre ellas que diseña el sistema tributario, define las características del sistema tributario, analiza los indicadores del sistema tributario, formula y diseña el sistema tributario para la obtención de recursos para el Estado, ¿no? Y se encarga de proyecciones futuras, ¿no? Entonces, uno de los elementos principales que hacen al sistema tributario es la política tributaria, que de alguna forma general podemos señalar que estas están diseñadas en función tal vez al gobierno de turno, que puede ser. Otro de los elementos principales eh, del sistema tributario es la norma tributaria, ¿no? Eh, Podemos señalar que la normativa tributaria está constituido por principios generales o normativa en sí, que definen también la estructura tributaria y el conjunto de tributos que van a ser exigibles para los contribuyentes, ¿no? Así como también las relaciones de interdependencia con los demás componentes del sistema tributario, ¿ya? Esto, por ejemplo, la normativa tributaria va en los diferentes niveles de lo que es
de lo que conocemos la jerarquía normativa, puede ser constitucional, infraconstitucional, legal, ¿no? Eh, de hecho, las propias administraciones tributarias, mediante su normativa interna, es que van haciendo regulaciones a procedimientos que tienen que ver con el tributo. Por ejemplo, en el caso de impuestos nacionales, la principal normativa que utiliza son las RNDs, ¿no? Son las resoluciones normativas de directorio, ¿ya? El último elemento, pero no menos importante, es el tema de la administración tributaria, ¿ya? La administración tributaria podemos entenderla como elementos institucionales, ¿ya? Que se encargan de la recaudación de tributos. Estas en sí son, por ejemplo, servicio de impuestos nacionales, puede ser el tema de la aduana también, a nivel departamental también está la gobernación a través de su dirección correspondiente en la alcaldía también, ¿verdad? Entonces, implementa la normativa tributaria, estas instituciones, también se carga del sistema tributario actual, ¿ya? En sus diferentes niveles, nacional, departamental o municipal, y facilita al contribuyente el pago de sus impuestos, velando por la correcta aplicación de las normas, ¿no? Es ahí donde ya se amplía en cuanto a sus facultades, ¿verdad? Como habíamos leído en el artículo 20, 21 de sujeto activo de la relación jurídica tributaria, podemos encontrar que tienen varias facultades, ¿no? La facultad de control, verificación, determinación, fiscalización, el tema de la facultad de sancionadora, la facultad de ejecución, ¿no? En cuanto a exigir el cumplimiento coactivo, se podría decir, de las obligaciones que no han sido satisfechas en los plazos previstos, ¿no? Entonces, podemos ver hasta ahí que estos son como nociones generales que son importantes para ir entendiendo lo demás, ¿no? Eh, Disculpa, no sé si es más interactivo o solo al final van a ser las preguntas. Hola. Bueno, parece que no. Entonces vamos a seguir. Aquí está el tema del sistema tributario, la administración tributaria, es lo que decía, ¿no? Que implementa la normativa tributaria, se encarga del sistema tributario, facilita al contribuyente el pago de sus impuestos, velando por la correcta. Otro punto importante que vamos a tocar acá es el tema del acto administrativo. Aquí es donde vamos a hacer un análisis más profundo, vamos a detenernos a revisar, porque tal vez esto es el punto más importante para iniciar lo que son los temas de las impugnaciones, ¿ya? Entender lo que es un acto administrativo. Entiendo que todos tenemos una noción, ¿no? Pero hay que hacer algunas puntualizaciones en materia tributaria, ¿ya? Aquí podemos iniciar señalando que en derecho tributario, la fase de impugnación o reclamación, si así quiere conocerse, se desarrolla después de que la administración tributaria, en cualquiera de sus fases, am, ha llegado a un cierto resultado definitivo. Y este resultado definitivo lo llega a través de lo que conocemos como acto definitivo o acto administrativo, ¿ya? Este acto administrativo se realiza mediante un procedimiento administrativo, ¿no? Que está arreglado para tener un fin y un efecto, ¿no? Como les decía, culmina con la emisión del acto administrativo y es plasmado, por ejemplo, en tema de impuestos, voy a hacerme referencia yo, puede ser en resoluciones determinativas después de un procedimiento de determinación que normalmente se realiza, por ejemplo, a un procedimiento tal vez de verificación, podríamos decir, ¿no? Que un contribuyente se ha apropiado indebidamente crédito fiscal que no le correspondía. Esto a fin de disminuir el tema del
determinación de su impuesto, ¿no? Tal vez un ejemplo muy general aquí les voy a señalar. Por ejemplo, yo contribuyente, y por ejemplo, yo soy contribuyente, yo tengo un NIT como profesional, ya independiente. Eh, para cuando facturo, para poder disminuir el tema del IVA, sobre todo, puedo presentar facturas que estén relacionadas a mi rubro. Y bueno, el campo no es muy grande, pero puedo presentar facturas con relación a material de escritorio principalmente, también a computadoras, por ejemplo. Ese me ayuda, estas facturas que yo recibo, puedo presentarlo como crédito fiscal y disminuir el tema de mi de pago del impuesto que yo hubiera facturado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo he presentado como crédito fiscal a favor mío? Porque esto se realiza a través de declaraciones juradas de manera mensual, a través del formulario 200, que es el IVA, y el formulario 400, que es el IT, ¿no? Que es el impuesto a las transacciones. Entonces, y yo he presentado como crédito fiscal o yo lo he consignado como crédito fiscal y consecutivamente he disminuido el tema de mi pago a impuestos nacionales, em, con facturas que corresponden a alimentos, con facturas que corresponden, no sé, tal vez eh, am, a vestimenta, podría ser, ¿no? Y en un periodo posterior, la administración tributaria realiza una verificación y puede determinar que claramente yo me he apropiado indebidamente crédito fiscal, ¿no? Entonces, es ahí, por ejemplo, donde se puede determinar mediante un procedimiento que es preliminar y luego es posterior con la emisión de una orden de verificación donde dan la oportunidad de que yo pueda hacer mis descargos pertinentes, posteriormente pueda realizar el tema de eh, presentar alguna documentación de descargo con la emisión de la vista de cargo y como último acto definitivo la resolución determinativa, ¿ya? Donde se determina de manera ya definitiva que se ha apropiado de manera indebida un porcentaje de dinero, ¿no? Y obviamente ahí viene con sus sanciones, con las actualizaciones, y que este documento definitivo es el cual está susceptible a impugnación. Obviamente existen los plazos correspondientes, pero podría ser en este ejemplo que les decía, ¿no? Otro en un proceso sancionador, ¿no? Normalmente los procesos sancionadores que se dan en servicios de impuestos nacionales, por ejemplo, son el tema de incumplimiento a deberes formales. Este con relación a la no presentación, por ejemplo, de sus libros y compras y ventas en los plazos previstos, ¿no? Uno puede ser que lo ha hecho de manera extemporánea una vez iniciado el tema del proceso sancionador, otro que no lo haya presentado de manera definitiva, ¿no? O tal vez, o otra obligación que tiene el contribuyente y que no la he realizado a través de un proceso sancionador, igual que tiene un procedimiento similar a este proceso de determinación que les decía, que se preliminarmente se emite un auto inicial de sumario contravencional, igual se le da oportunidad al contribuyente una vez notificado que pueda realizar los descargos pertinentes, ¿no? Otros son resoluciones administrativas que pueden ser con relación a peticiones que presentan los contribuyentes, ¿no? Pueden ser prescripciones, tal vez nulidades, que la administración tributaria lo puede responder mediante un acto administrativo que se enmarca normalmente en una resolución administrativa, que puede ser también definitiva, ¿no? Eh, Rechazando la solicitud, aceptando la solicitud. Normalmente siempre es el rechazo, toda vez que se guarda y se defiende los intereses, ¿no? De la administración tributaria y en sí del Estado, ¿no? Entonces, a esto vamos a empezar a ver qué es un acto administrativo, ¿no? Y lo que más nos interesa en este punto es un acto definitivo que es susceptible de impugnación, porque puede ser que la administración tributaria pueda emitir un acto administrativo que no sea susceptible de impugnación, que lo vamos a ver en la última parte, ¿ya? Para esto vamos a empezar a ver algunas definiciones o conceptualizaciones eh, teóricas, podríamos decirlo. Por ejemplo, aquí el profesor Sanovini nos señala que
un acto administrativo debe ser entendido como toda manifestación de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juicio realizada por la administración pública en el ejercicio de la potestad administrativa, ¿verdad? Tal vez aquí lo que quiero que nos vayamos quedando es que es toda manifestación de voluntad, ¿no? Por ejemplo, en el derecho francés lo define como actos de voluntad dotados de presunción de validez y de fuerza de obligar, ¿no? Fuerza coactiva. Ya en la doctrina italiana nos señalan que es una manifestación de voluntad mediante la cual la autoridad administrativa dispone en orden a los intereses públicos que tiene a su cuidado, ejercitando la propia potestad, incidiendo en las situaciones subjetivas del particular, ¿no? Si ustedes se ponen a analizar estas tres nociones que nos dan, que se pone en pantalla, tienen un común denominador, ¿no? Que es la manifestación de voluntad, ¿no? Esta manifestación de voluntad de la administración tributaria, obviamente que está enmarcada dentro de las facultades que se les otorga, ¿no? Mediante la ley, ¿ya? Por ejemplo, Vita nos señala que los actos administrativos son actos que emanan de una autoridad administrativa y que producen efectos jurídicos respecto de sujetos extraños a la misma, a la administración pública, ¿no? Miguel Acosta Romero nos señala que es una manifestación unilateral y externa de voluntad que expresa una decisión de una autoridad administrativa competente en el ejercicio de la potestad pública que crea, reconoce, modifica, transmite o extingue derechos u obligaciones. Es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver que todas estas definiciones tocan algún punto de lo que es el acto administrativo, ¿verdad? Em, Primero hablamos de qué es una manifestación de voluntad, ¿verdad? También aquí hay algunos puntos de que está dirigido a un sujeto extraño que no es parte de la administración pública, ¿ya? Entonces, ¿qué es el administrado? En materia tributaria podríamos decir que es el contribuyente, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, Miguel Acosta hace una aportación importante que es una manifestación unilateral, ¿verdad? Una manifestación unilateral en relación a la relación jurídica tributaria. Perdón por la... Entonces, podríamos entender al acto administrativo desde ese punto, ¿no? Aquí tal vez algunos presupuestos que se deben concurrir ah, para que podamos entender bien qué es un acto administrativo, ¿no? Que es de legitimidad, de oportunidad, ¿no? Que tiene que tener lo que es el sujeto, objeto, voluntad, causa, contenido y forma, ¿ya? Accidentales que tiene que tener término, condición y modo, ¿ya? Por ejemplo, en el sujeto, en el activo siempre va a estar el órgano administrativo, ¿no? Competente para la emisión, ¿ya? Aquí eh, quiero recalcar y puntualizar en un paréntesis que nos estamos hablando del acto administrativo en general, de toda la administración pública, ¿no? No nos hacemos referencia específicamente a lo que es la administración tributaria, pero que posteriormente vamos a llegar. El sujeto pasivo, al cual se dirige el acto, ¿no? Pueden ser entes públicos, personas jurídicas colectivas o individuales que pueden ser particulares, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tiene que ver una manifestación externa de voluntad, ¿no? Y es alguno de las nociones que leíamos. Es una manifestación externa de voluntad, que también que es unilateral, ¿no? Que el acto debe exteriorizarse, ¿no? Debe ser de conocimiento del administrado. Em, el objeto tiene que tener un propósito o una finalidad, ¿ya? Que hace lo que es el contenido del acto administrativo, ¿no? Debe ser posible, eh,
jurídicamente, debe ser lícito. Así también debe ser realizado dentro de las facultades que le otorga la competencia al órgano administrativo que la emite, ¿no? En este caso podemos mencionar las facultades que tiene la administración tributaria. Cuando hablamos de posibilidad fáctica, hacemos referencia a que no debe ser impreciso u oscuro, que también debe ser cierto y claro y también determinado, ¿no? No debe ser absurdo, debe ser también en la posibilidad jurídica, esta debe ser lícito, ¿no? No violar normas constitucionales, legales, ni de cualquier índole. Debe estar en concordancia con la situación de hecho, solución legal aplicable y fundada que se puede aplicar al caso, ¿ya? Y con relación a la forma, esta manifestación material donde se plasma el acto administrativo, ¿no? A través de la cual se da a conocer el acto. Puede ser un decreto, un oficio, una circular, memorándum, resolución, un auto, una resolución administrativa. ¿M? Incluye también el tema de la forma, los requisitos, las circunstancias y las modalidades que se puedan dar. ¿Ya? Por tanto, aquí hemos visto que un acto administrativo debe cumplir con ciertos requerimientos o está en sí compuesto de ciertos elementos para que sea considerado como un acto administrativo, que debe tener objeto, causa, motivación, competencia, la finalidad de procedimiento y la forma, ¿no? Todos los actos administrativos que contengan esta manifestación de voluntad deben estar motivados, ¿ya? Acá, por ejemplo, nosotros vamos a hacernos alusión a la normativa, en la ley 2341, la ley de procedimiento administrativo. El artículo 27 hace una definición de lo que deben entenderse por acto administrativo y nos dice que se considera acto administrativo a toda declaración, disposición y decisión de la administración pública, de alcance general o puede ser de particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidas en la presente ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. ¿Ya? A esto también es importante dar lectura a lo que es el artículo 28 de la citada norma legal, que nos habla sobre los elementos esenciales del acto administrativo. Nos dice, ¿no? Que eh, los elementos esenciales del acto administrativo son los siguientes. Primero, competencia, que debe ser dictado por una autoridad competente, ¿verdad? Causa. Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable. El objeto. El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible. El procedimiento, antes de su emisión, debe cumplir procedimientos esenciales y sustanciales previstos, los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico. Fundamento. Deberá ser fundamentado expresándose en la forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados en el inciso B, ¿no? Que son con relación a la causa, que tiene que ver con los hechos que hacen, que sirvan a la causa y así como también el derecho aplicable. Y la finalidad, que debe cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, estos artículos, si bien estamos hablando de la ley de procedimiento administrativo, la ley 2341, eh, es preciso señalar que estos artículos eh, tienen una relación intrínseca, puede decir, con materia tributaria por disposición expresa del Código Tributario. El artículo 201 del Código Tributario, la ley 2492, de manera expresa nos indica que Eh, se los leo. Denme un segundo, por favor.
201. eh, Esto es de la ley 2492, Código Tributario. Normas supletorias. Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el título 3 de este código y el presente título. Solo a falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente las normas de la ley del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, como pueden ver, por disposición expresa del artículo 201, hace referencia a la ley del procedimiento administrativo. Entonces, podemos tomar como noción en materia tributaria, para entender también lo que es un acto administrativo, lo que es el artículo 27 de la ley 2341, la ley de procedimiento, ¿no? Em, Acá es donde vamos a empezar a revisar un poco lo que son los actos administrativos que son impugnables, ¿no? Y aquí nos vamos a adentrar específicamente en lo que es el Código Tributario en el artículo 195, párrafo segundo. Esto principalmente vamos a hacer referencia a los actos administrativos que son impugnables en materia tributaria por vía administrativa, ¿ya? Aquí tal vez hacer un paréntesis para entender y explicar algo. Eh, Cualquier acto administrativo que haya emitido una administración tributaria, que tenga carácter de definitivo y que sea susceptible de impugnación, puede ser impugnado por dos vías, ¿ya? El contribuyente tiene la potestad de impugnarlo por dos vías, ya sea vía administrativa o ya sea vía judicial, ¿ya? Por la vía administrativa presenta su recurso de alzada ante la autoridad de impugnación tributaria regional. En este caso puede ser La Paz, ¿no? O después puede presentar, si la decisión le es perjudicial, eh, eh, puede presentar posteriormente su recurso jerárquico, ¿no? Contra la resolución del recurso de alzada, ¿ya? Esta es la vía administrativa, ¿ya? Que una vez notificado, a partir del día siguiente de notificado el acto definitivo, tiene el contribuyente el plazo de 15 días para poder interponer este recurso, ¿no? Pero también tiene otra vía, que es la vía judicial, y presentarle ante estrados judiciales, ¿ya? El plazo para la presentación es de 20 días, ¿ya? De acuerdo al artículo 4, déjenme corroborar, por favor. A eso también dentro del paréntesis, hacer un pequeño paréntesis, si es el 4, se establece que los días son computables como hábiles e inhábiles de la siguiente forma, ¿no? Que cuando el plazo supera de los 10 días, van a ser corridos. Si son 10 días o menos, van a ser hábiles, ¿ya? Entonces, para presentar su recurso de alzada contra cualquier acto administrativo definitivo en materia tributaria, tienen el plazo de 15 días corridos, ¿ya? El Código Tributario, la Ley 2492, principalmente regula lo que es las impugnaciones en vía administrativa, ¿ya? Ya mañana vamos a ver un poco el tema de la materia judicial. Lo que ha pasado es que la ley anterior al Código Tributario actual, a la vigente, a la 2492, es la ley 1340, ¿ya? Esta ley establecía, bueno, el cambio o la transición que se ha hecho de la ley 1340 a la ley 2492 era que principalmente se quería dejar sin efecto esta ley para solo llevar que todas las impugnaciones se lleven en vía administrativa. Por eso ese código tiene este espíritu, ¿no? Sin embargo, se ha dejado sin efecto todas las disposiciones. Posteriormente se ha visto que no era, que no era pertinente y se han presentado diferentes tipos de acciones de tutelas que han determinado que sí, que debe existir también el tema de la impugnación por vía judicial, por la cual existe, por ejemplo, una ultraactividad de los efectos de la ley 1340 en cuanto a al tema de las impugnaciones en vía judicial, ¿ya? Por eso cuando nos hacemos referencia principalmente al Código Tributario, lo vamos a hacer en vía administrativa, que sí, digamos, sirve
también materia judicial, pero en cuestiones muy específicas como presentación de excepciones, incidentes, se basan principalmente en la ley 1340, ¿ya? Por ejemplo, el artículo 195, parágrafo segundo, principal, antes de eso, leeremos el artículo 143, ¿ya? El 143 nos habla, eh, tiene por nombre juris recurso de alzada. Nos dice el recurso de alzada será admisible solo contra los siguientes actos definitivos, ¿ya? Ya nos hace una enumeración de qué actos pueden ser susceptibles a impugnación, ¿ya? En vía administrativa mediante el recurso de alzada, ¿ya? El numeral uno nos dice las resoluciones determinativas, ¿no? El numeral 2 nos hace referencia a las resoluciones sancionatorias. El numeral 3 nos hace referencia a las resoluciones que denieguen solicitudes de exenciones, compensaciones, repetición o devolución de impuestos. El numeral 4 hace referencia a las resoluciones que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas. En el numeral 5 se hace referencia a los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar de sujeto pasivo, ¿ya? Entonces, como pueden ver, este artículo hace una enumeración de qué actos son susceptibles para impugnarse en vía administrativa. No obstante, posteriormente, mediante la ley 3092, se ha ampliado, se ha adicionado otros numerales, ¿no? A este artículo. Por ejemplo, nos establece que también son susceptibles, que el recurso de alzada será admisible también contra actos administrativos que rechacen, por ejemplo, la solicitud de presentación de declaración juradas rectificatorias, la solicitud de planes de facilidades de pago, la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación. Y cuatro, y es aquí donde ya se de manera genérica lo abre, ¿no? Nos dice, para todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular, emitido por la administración tributaria, ¿ya? Entonces, aquí nos hace una adición y en el último numeral del artículo 4 de la 3092 hace como una ampliación, ¿ya? En este sentido es que se ha ido viendo, por ejemplo, igual el artículo 195 en su numeral 2 hace referencia a eso, ¿no? Y nos dice, dame un segundito, por favor, aquí está. El recurso de alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias, decisiones administrativas, incluyendo informes, vistas de cargos u otras actuaciones administrativas previas, incluidas a las medidas precautorias que se adoptaren a la ejecución tributaria, ni contra ninguno de los títulos señalados en el artículo 108 del presente código, ni contra autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo 2 del artículo 109 de este mismo código, salvo en casos que se den compensación opuesta por el doctor, ¿ya? Entonces, igual nos van haciendo una regulación de qué actos son susceptibles a que puedan ser realizados o ser impugnados, ¿no? ¿Ya? Bueno, a este punto quería añadir algo que es muy importante con relación a los precedentes ya administrativos que se han generado en la vía administrativa por la Autoridad de Impugnación Tributaria. Ya, por ejemplo, en materia tributaria, en servicio de impuestos nacionales, existe como un procedimiento, ¿me entiendes? El procedimiento de determinación, el procedimiento sancionatorio, como les había mencionado. Durante todo este proceso se van emitiendo diversas actuaciones, y una de esas actuaciones preliminares es como la vista de cargo en los procesos de determinación y en los procesos sancionadores el auto inicial de sumario contravencional.
¿ya? Estos son actos preliminares, todavía no son definitivos. Están estableciendo de manera preliminar que existe una presunción de que el contribuyente hubiera incurrido en algún tipo de contravención tributaria, ¿ya? Entonces, se le notifica esto al contribuyente para que él pueda presentar en el lapso de 20 días notificado el documento descargos para que puedan realizarse el tema de su valoración por la administración tributaria y ver si corresponden o no, ¿ya? En este caso, por ejemplo, luego de pasado esa etapa y haberse presentado los descargos pertinentes o no haberse presentado los mismos, es que se saca el acto administrativo definitivo, que en los procedimientos de determinación van a ser las resoluciones determinativas y en otro caso son el tema de las resoluciones sancionatorias, ¿verdad? Estos documentos igual se van a notificar, igual tienen el plazo de 15, 20 días bueno, en realidad tienen el plazo de 20 días para ser susceptibles de impugnación, ¿ya? Vencido ese plazo y el contribuyente no haya presentado no haya manifestado, digamos, su rechazo mediante cualquier manifestación de impugnación, vía esa vía administrativa o vía judicial, pues esta decisión administrativa, esta manifestación de voluntad de la administración tributaria se vuelve en un título de ejecución tributaria. Esto, por ejemplo, lo podemos ver señalado los títulos de ejecución tributaria en el artículo 108. Ay, dame un segundito. Del Código Tributario, ¿ya? Después de que se emiten aquí está. Artículo 108, títulos de ejecución tributaria, ¿no? Que son estas, son diferentes. La resolución determinativa, sancionatoria, que sean firmes, ¿no? Firme significa que ya no está susceptible a impugnación, que se hubiera vencido el plazo de impugnación, ¿ya? Después de esto, lo que le corresponde a la administración tributaria es generar otro acto administrativo anunciando el inicio de la etapa de ejecución tributaria. Es lo que se conoce como el proveído de inicio de ejecución tributaria, o otros lo conocen como el PIET, ¿no? Estos documentos se genera, se le notifica y bueno, al cuarto día siguiente de notificado este documento es que se pueden aplicar las diferentes medidas correctivas correspondientes, ¿verdad? Pero este documento en sí, que es el PIET, proveído de inicio de ejecución tributaria, no es en sí un documento impugnable, ¿entienden? Porque en sí solo marca el inicio de la ejecución tributaria, porque en realidad el documento definitivo que establecía una obligación tributaria exigible eh, para el contribuyente es, digamos, la resolución sancionatoria, es la resolución determinativa, puede ser un auto de multa también, ¿no? Entonces, no es susceptible de impugnación, porque tal vez podemos verlo de manera genérica como un acto administrativo de mero trámite, ¿no? Entonces, este documento, por ejemplo, de manera general, los proveídos en general en las administraciones tributarias se conocen así, ¿no? Que son de mero trámite. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un contribuyente realiza una solicitud de nulidad de notificaciones, ¿ya? Y la administración tributaria les responde mediante un proveído, ¿ya? Que estos proveídos, según normativa, como son de mero trámite, tienen esa naturaleza de mero trámite, no han sido, no son sujetos a impugnación, ¿verdad? Eh, a razón de ello, existe precedente administrativo de la Autoridad de Impugnación Tributaria que establece que estos tipos de documentos, este tipos de proveídos, también son sujetos a impugnaciones, tomando en cuenta la naturaleza
del mismo, en la naturaleza del contenido de este acto administrativo, ¿no? Por ejemplo, han señalado que algunas administraciones tributarias responden solicitudes, digamos, de fondo, que no son de meros trámites mediante proveídos, porque no se trata solo de un acto de mero trámite, ¿no ven? Porque los actos de mero trámite son como aquellos actos que emiten durante el desarrollo de un procedimiento, ¿no? De un procedimiento puede ser interno de la administración, ¿ya? Pero que en suma no definen una situación de carácter particular, ¿no? Y que esta situación no es tendiente a producir efectos jurídicos en el administrado, ¿ya? Eh, entonces podemos decir que estos proveídos, para que se queden como proveídos y no sean sujetos a impugnación, tienen que ser de mero trámite, ¿no? Es decir, que deben desarrollarse dentro de un procedimiento de la administración tributaria y que no deben definir una situación de carácter particular. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se presenta en la administración tributaria solicitudes de fotocopias legalizadas y se responde mediante un proveído. Se extienden las solicitudes, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa si una solicitud de nulidad de notificaciones es respondida con un proveído? La autoridad ha sentado precedente y ha establecido que sí, la respuesta de la administración, ya sea en un proveído, tiene un carácter definitivo, un carácter particular que va a producir algún tipo de efecto jurídico en el administrado, puede ser susceptible de impugnación, aún así sea un proveído. Más y aun cuando este documento ha sido notificado, por ejemplo, al contribuyente, porque ellos entienden como proveídos aquellos de mero trámite que se realiza al interior, digamos, de un procedimiento administrativo y en sí que no causa ningún efecto jurídico, ¿no? Entonces, eh, ahí, por ejemplo, es importante resaltar este punto, que no son los que nominalmente se establecen en el artículo 143, así como en el artículo 143 del Código Tributario, así como en el artículo 4 de la Ley 3092, ¿verdad? Sino también esto puede ser ampliado a cualquier tipo de respuesta que tengan estas características, ¿no? Que estén primero dirigidas al administrado, que tengan este carácter particular, ¿no? Que tengan un efecto jurídico en el administrado también, ¿ya? Entonces, precisamente en este punto se podría ver todos esas cuestiones. Em, a esto, para ahondar más en este punto con relación al acto administrativo y acto administrativo en materia tributaria, quisiera esta parte culminar con lo que señala la sentencia constitucional 107 quebrado 2003, que ha sido mencionado de alguna forma en la sentencia constitucional plurinacional 249 quebrado 2012, que establece de manera clara que el acto administrativo es la decisión general o especial de una autoridad administrativa, ¿no? En el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio del tema de tener competencia para emitir este acto, ¿no? Que tiene que referirse principalmente a derechos y deberes y que es de interés de la administración. Em, que esta debe estar dirigido a particulares, ¿no? Además, establece que el acto administrativo tiene que tener ciertos caracteres jurídicos, ¿no? ¿Qué hacen al acto administrativo en especial? Primero, que es la estabilidad, ¿no? En ese sentido de que forman parte del orden jurídico nacional y de las instituciones administrativas que los emiten. Dos, puede ser la impugnabilidad, ¿no? Que es el acto, pues es el administrado puede reclamar y demandar se modifique o se deje sin efecto un acto que considere lesivo a sus derechos o intereses, ¿no? Tres, la legitimidad, que es la presunción de validez del acto administrativo
mientras su posible nulidad no haya sido declarada por la autoridad competente, ¿no? Este punto es muy importante, el tema de la legitimidad, ¿ya? Es uno de los puntos más importantes, perdón, porque todo acto administrativo se presume legítimo, ¿no ve? Eh, el tema de que no es ipso facto, sino es ipso iure. Para declararse eh, su nulidad, tiene que ser declarado por la autoridad competente. Un segundo, por favor. Buenas noches, perdón, disculpe. Y bueno, estábamos en el punto 3, que es la legitimidad, ¿no? Que, como les decía, es la presunción de validez del acto, que estas deben ser declaradas por la autoridad competente, ¿no? Constituyéndose en ipso iures y no en ipso factus, ¿no? El tema de la ejecutabilidad, que constituye una cualidad inseparable de lo que es los actos administrativos y que significa que estos deben ser ejecutados de manera inmediata. El tema de la ejecutoriedad, que es la facultad que tiene la administración de ejecutar sus propios actos sin intervención de un órgano judicial, ¿no? El tema de la ejecución, que es el tema del acto material por el cual la administración ejecuta sus propias decisiones, ¿ya? Entonces, igual basándonos en esta sentencia constitucional, podemos establecer y calificar qué actos administrativos pueden ser susceptibles de impugnación, ¿ya? Em, Eso principalmente con relación al tema de los actos administrativos, al tema del sistema tributario, al tema de los tributos. No sé si ahora podemos comenzar con las preguntas. No sé si está ahí alguien que me puede escuchar. Hola, ya. Bueno, aquí puedo leer en el chat de reuniones algunas preguntas. Dice, buenas noches. La pregunta, ¿qué notificaciones se pueden plantear la nulidad y qué notificación es legal? En realidad, en materia tributaria, el artículo 184, veamos, establece las formas de notificación, ¿ya? Denme un segundito, el 83, perdón, los medios de notificación, ¿no? Aquí establece varios puntos el tema de notificación. Nos dice que los medios de notificación son por medios electrónicos, personalmente, por cédula, por edicto, por correspondencia postal certificada que efectúe mediante correo público o privado, por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares, o tácitamente, ¿ya?
Este tema, este artículo en específico ha sido modificada por la ley 812, ¿ya? Ha implementado una nueva forma y moderna forma de notificación, que es las electrónicas. Por ejemplo, en materia tributaria, en tema de servicios de impuestos nacionales, la notificación que más se practica es el tema de la notificación electrónica, que les envían a los contribuyentes al tema de su buzón tributario todos los actos administrativos que se vayan a generar contra el contribuyente. ¿Ya? Tal vez aquí es donde los contribuyentes no tienen mucho conocimiento ni mucha manejo sobre este sistema. No obstante que la mayoría de los contribuyentes siempre requiere de algún contador para manejar todo este tema, ¿no? Ante Servicio de Impuestos Nacionales sobre todo. No obstante, se puede decir eh, que se puede plantear la nulidad de una notificación siempre que esté en el plazo oportuno, siempre que éste haya causado indefensión, ¿no? Porque de alguna forma, digamos, que la notificación haya sido irregular, ¿ya? Pero este no haya causado indefensión al contribuyente, esta puede ser rechazada. Entonces, todas las notificaciones pueden plantearse el tema de la nulidad, siempre preveyendo ese tema, ¿no? Que sean dentro de los plazos previstos, que sean dentro, que este haya causado indefensión, porque también ahí tenemos que ver el principio de trascendencia, ¿verdad? Si esa irregularidad que se ha causado, pues eh, ha causado de verdad perjuicio, ha causado algún daño a los derechos del contribuyente en sí, ¿ya? A esto quería mencionarles algo. Por ejemplo, hay una diferencia grande en cuanto a las nulidades, sobre todo notificaciones, con relación al actual código tributario y al código anterior, que es la ley 1340. La ley 1340 es un poco más cerrada en este ámbito, ¿ya? ¿Por qué? Porque señala en su artículo 305, 307 de esa ley que cuando un procedimiento, por ejemplo, ya había concluido y un documento se había constituido en título de ejecución tributaria, pues este no podía sufrir ningún tipo de modificación, no podía sufrir ningún tipo de alteración, ¿ya? Bajo responsabilidad administrativa de los servidores o funcionarios que los realizaren, ¿ya? Mientras este código tributario actual no hay un artículo en específico que lo cierra tanto, ¿no? Entonces sí se podría plantear, como le digo, pero siempre acreditando esas dos situaciones. Y la principal es que demostrar, tal vez de manera hasta documentada, con pruebas pertinentes, que se ha causado algún tipo de indefensión, ¿no? Aquí otra pregunta nos señala, eh, no sé si tienes dice que están bloqueados. No sé si el que me está ayudando me puede ayudar para que ver si, bueno, seguimos respondiendo a la siguiente pregunta. Dice, en el PIE que emite la Administración Tributaria de deudas que no pasaron ni 3 meses, ¿cómo podemos defendernos y las ventas son a crédito? Esto sobre todo se da en tema de declaraciones juradas. Eh, el tema es el siguiente. Cuando, por ejemplo, yo soy contribuyente y tengo la obligación de declarar, eh, estoy sujeta al régimen general, ¿verdad? Y tengo, por ejemplo, yo mi terminación de mi NIT es el 017 y cada mes, hasta el 20 de cada mes siguiente, debo declarar las obligaciones tributarias del IVA y del IT, ¿ya? Al momento de mi presentación, según la normativa, es que se debe realizar el tema se genera la obligación tributaria en sí, ¿ya? Porque yo establezco cuánto he tenido de ventas, cuánto he tenido de compras para el crédito fiscal y cuánto es el tema del impuesto que debo pagar, ¿ya? Tanto sea en el IVA en el IT, ¿verdad? Al momento que declaro, normativamente yo debo realizar ya el pago de esta deuda tributaria, porque existe una presunción de que yo he prestado ese servicio y por este servicio ya me han pagado, ¿verdad? Entonces, en las declaraciones juradas específicamente, al no pago,
en ese formulario de la deuda tributaria ya se constituye en título de ejecución tributaria. ¿Eso qué significa? Que al día siguiente ya está susceptible de iniciarse el tema de la ejecución y el cobro coactivo de la misma, ¿ya? Entiendo que y por la persona que lo realiza la pregunta, entiendo que debe ser contribuyente y que ha debido de declaraciones juradas recientemente. Muchas veces en la administración tributaria se tiene diferentes departamentos, en realidad se tiene diferentes departamentos, que es el departamento de recaudaciones, el departamento de fiscalización y el departamento jurídico, ¿ya? El departamento de recaudación es el encargado, se podría decir, de almacenar todas estas declaraciones, ¿ya? Y normalmente siempre sigue como una etapa de persuasión, que más no es obligatoria para la administración, pero sí lo hace como para eh, llegar a ejercitarse su facultad de recaudación, ¿ya? Persuade por celular, muchas veces por mensajes de WhatsApp, pueden ser por llamadas, ¿no? Para que el contribuyente pueda realizar el tema del pago de las declaraciones juradas que están no pagadas, ¿ya? O en todo caso puede acogerse a una facilidad. Luego de la etapa de persuasión, que no está normativizada, eso quiero aclarar, siempre se deriva al departamento jurídico, ¿ya? Y que es en sí a la unidad de cobranza coactiva, donde se genera este documento que es el PIET y pues que se hace un cobro coactivo mediante la aplicación de medidas coactivas, ¿no? Entonces, tal vez en este caso, si algunas personas son contribuyentes, lo que se recomienda es que tal vez puedan realizar el tema de un seguimiento al departamento de recaudaciones, ¿no? Y si existe la posibilidad de eh, acogerse a una facilidad de pago, ¿ya? Esto a fin de que tampoco entre a un proceso sancionador, porque en este caso de declaraciones juradas propiamente, cuando llega al departamento jurídico, se hace un desdoblamiento de las actuaciones que se van a emitir al respecto, ¿ya? Por un lado, por la omisión de pago de estas declaraciones, se sigue lo que es la ejecución tributaria, ¿verdad? Y se emite el PIE. Pero por otro lado, también se puede emitir o iniciar lo que es un proceso sancionador, ¿ya? Emitiéndose lo que es el auto inicial de sumario contravencional, posteriormente la resolución sancionatoria y llegar a lo que es una imposición de sanción por la omisión de pago de estas declaraciones juradas. Entonces, como les digo, tal vez lo recomendable es siempre hacer un seguimiento si es que no se tiene la posibilidad de pagar, en dónde se encuentran estas declaraciones juradas, si se ha pasado del Departamento de Recaudaciones a Jurídica, para que esto pueda evitarse el tema de sanciones y multas, ¿no? Obviamente lo ideal siempre sería el tema del pago de la deuda en cuanto se tenga, porque una deuda tributaria no es que yo he generado o he determinado una deuda en una declaración jurada, pónganle un ejemplo de 200, ¿ya? Hace 3 meses. A la fecha del día de hoy ya no son los 200. Esta deuda tributaria, de acuerdo al artículo 47 del Código Tributario, establece un incremento por el tema del mantenimiento de valor y por el tema del interés. Entonces, siempre va creciendo, se podría decir, aumentándose por el paso del tiempo, ¿no? Y está basado específicamente en este artículo. Entonces, estos son, digamos, los puntos que se podrían dar en la ejecución tributaria. No sé si alguien más primero resuelto sus consultas o alguien más tiene alguna consulta al respecto. Hola, no sé si alguien me escucha ahí o tal vez puedan aperturar el micrófono, tal vez para algún tipo de presentación. Ya, René Pasa nos pregunta, ¿existe la prescripción? En materia tributaria, sí, existe prescripción. Esto es por un tema de seguridad jurídica, ¿no? A nivel general, no solo en materia tributaria, en cualquier tipo de obligación
que que exista obligación pecuniaria sobre todo, existe esta figura por un tema de seguridad jurídica, ¿ya? Porque no, digamos, de aquí a tengo una deuda tributaria o ya sea una deuda con un particular, de aquí a 10 años, a 15 años lo voy a seguir teniendo, ¿no? Si el sujeto activo, el acreedor, nunca ejercita ese su derecho de poder cobrar, ¿ya? En materia tributaria, sí existe el tema de la prescripción, ¿ya? Igual esto está regulado y está como una forma de extinción de la obligación tributaria. A partir del artículo 52, si mal no me equivoco, en mi segundito verificar, por favor. 53. 59. La prescripción es una forma de extinción de la obligación tributaria, ¿no? Y se establece la prescripción para sus diferentes facultades que tiene la administración, que principalmente es el tema de controlar, investigar, verificar y comprobar y fiscalizar tributos, ¿no? Que nos señala que son para los 8 años. Determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. El tema de la prescripción en cuanto al cómputo en sí, a partir de la ley 2492, ha ido sufriendo diferentes modificaciones, ¿ya? Eh, Su cómputo es en función a la fecha en que se ha generado la obligación tributaria, ¿ya? Entonces, y dependiendo la facultad que quiera ejercitar la administración tributaria, ¿ya? El tema de investigar, eh, el tema de controlar, el tema de determinar, ¿verdad? Entonces, o el tema de la ejecución tributaria propiamente, ¿ya? Entonces, la prescripción en sí es muy amplia en materia tributaria. Hasta muchos han dicho que es un poco confusa porque por las diferentes normativas que se tienen al respecto. A diferencia esto, por ejemplo, del anterior Código Tributario de la Ley 1340, que de manera uniforme señalaba que las facultades de la administración tributaria prescribían a los 5 años, ¿no? Aquí van en diferentes puntos. Aquí nos dice Fabiola Corina, la ley 291 de 2002 establece que las deudas con el Estado no prescriben. Adelante, prescriben. Es que en realidad no prescriben las deudas, se han declarado imprescriptibles la facultad de ejecución, ¿ya? Quisiera que me entiendan esta parte. Como les decía, la administración tributaria tiene diferentes facultades, ¿ya? Una es la facultad de determinar, ¿ya? Yo, por ejemplo, les pongo un caso súper simple para que me entiendan. Yo como contribuyente me he apropiado indebidamente un crédito fiscal en el periodo diciembre de 2015, ¿ya? Pero la administración tributaria recién quiere hacer la revisión de esos créditos fiscales que yo me hubiera apropiado indebidamente el 2024, ¿ya? En enero, ¿ya? Yo puedo ahí solicitar que se declare prescrita, perdón, la facultad de determinación, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, el Código Tributario, el artículo 59 nos habla, ¿no? Las acciones de la administración prescribirán los 8 años cuando se trata de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, ¿ya? Es decir, que su facultad hubiera vencido la gestión pasada. Esa es una facultad, ¿ya? Pero lo que hace referencia, por ejemplo, Fabiola, que la 291, el 2012, ha declarado que todas las deudas tributarias que se hubieran generado a partir del 2012 para adelante, por la fecha de promulgación de esa ley, a partir de adelante, porque las leyes son venideras, la facultad de ejecución va a ser imprescriptible, ¿ya? Es decir, si yo he generado una deuda tributaria a partir del 2015, digamos, yo les pongo un ejemplo, claro, he tenido un caso, ¿ya? Ha sido una resolución determinativa con la ley 1340, ¿ya? Una,
de gestiones, yo le estoy hablando de la gestión 2001, ¿ya? Se ha seguido un proceso de determinación, ¿ya? En el proceso de determinación, en el plazo establecido, esto ha sido impugnado por vía administrativa, ¿ya? Recurso de alzada, recurso jerárquico, y luego esto se ha judicializado, es decir, se ha ido a Sucre mediante una demanda contenciosa administrativa, ¿ya? Y en Sucre normalmente los procesos no salen rápido, ¿ya? Tardan sus buenos años en estar ahí y ha salido una sentencia de la sala contencioso del Tribunal Supremo de Justicia señalando que la administración tenía la razón, ¿ya? Y que el contribuyente, o sea, y declarando improbada la demanda que se ha interpuesto, ¿no? Entonces, el 2015 ha salido esa resolución. Recién cuando ha salido esa resolución, por el artículo 108 del Código Tributario, se ha constituido en un título de ejecución tributaria, ¿ya? A partir de esta fecha es que la facultad de cobrar, la facultad del tema de la ejecución tributaria se ha vuelto imprescriptible, ¿ya? Yo puedo seguir ejercitando, así sea 3 años, 5 años, 8 años, 10 años, la facultad de ejecución es la que se ha declarado imprescriptible, ¿ya? Entonces son todas esas deudas o títulos que se han generado, ¿no ve? Títulos de ejecución que se han generado a partir de la ley 291 en la fase de ejecución que se han declarado imprescriptibles, ¿ya? Entonces hay que hacer una clara diferenciación también en esto, porque muchas veces pasa que se presentan solicitudes de prescripción a la administración tributaria de manera bien genérica. Solicito se declare prescrita la deuda tributaria tantos, pero no establece en qué facultad está declarando que se declare prescrita, si en la facultad de determinación, en la facultad sancionadora o en la facultad de ejecución tributaria, ¿no? De ser exigible coactivamente esa deuda tributaria, ¿ya? Esas son. A ver, Álvaro nos dice sobre la prescripción, la administración tributaria siempre tiene fundamento que es un derecho expectaticio y no sea un derecho adquirido. ¿Qué opinan al respecto? Ya, en realidad también deben entender que cualquier solicitud que pueda tal vez menoscabar, por así decirlo, los intereses de la administración siempre va a intentar defender sus intereses, ¿no? Entonces, la prescripción, por ejemplo, igual que las nulidades, no son ipso facto, ¿no? Son ipso iure. Es decir, esto significa que sí o sí tienen que ser declarados por una autoridad competente que señale que esta deuda o la facultad de la administración para hacer el cobro de una deuda tributaria está prescrita. ¿Ya? Entonces, pero ahí, por ejemplo, la prescripción se puede solicitar hasta en etapa de ejecución, ¿no? Entonces, en etapa de ejecución, ustedes pueden solicitar que se realice el tema de eh, la prescripción de la deuda, ¿no? Entonces, eh, es algo que tal vez, o sea, yo, por ejemplo, de la experiencia que tengo, puedo decirles que nunca he visto que una administración tributaria haya declarado prescritas las deudas que tengan con relación a esto. Siempre bajo algún fundamento, mm, tal vez no sea tan bueno, pues van a tratar de defender sus intereses, ¿no? Entonces, siempre se tiene que recurrir a algún tipo de autoridad o impugnación en todo caso para que se declaren prescritos, ¿no? Ya sea en vía administrativa, en vía judicial. En vía administrativa, la autoridad de impugnación tributaria, por ejemplo, tiene lineamientos al respecto y es tal vez donde la mayor parte de los contribuyentes presentan sus recursos de alzada y todo eso, porque es más rápido. En el judicial tarda bastante, ¿no? Y saben que los juzgados es un poco complicado, pero en vía administrativa es donde se respetan los plazos y normalmente puede llegar un proceso hasta recurso jerárquico, hasta su última instancia, dentro de un caso específico de 6 a 8 meses, yo he visto. Entonces, pero en vía judicial tarda años y años, entonces también esos aspectos que puedan ver, ¿no?
Eh, Dice Fabiola Corina, otra consulta. La diferencia entre iniciar un proceso con nota de fiscalización y pliego de cargo, la norma que se aplica con relación a la prescripción. En realidad, el pliego de cargo se generaba más con el anterior código tributario, ya con la ley 1340. Se puede hacer una analogía que con la ley 1340 se utilizaba lo que era el pliego de cargo y autointimatorio para iniciar el tema de la fase del cobro coactivo. ¿Ya? Con la 2492 se inicia con el proveído de inicio de ejecución tributaria. ¿Ya? Son, digamos, actos administrativos de naturaleza similar, pero con nombres diferentes, ¿no? En función a la normativa que se está rigiendo. La 1340 va a ser pliego de cargo y el autointimatorio, con la 2492 va a ser el proveído de inicio de ejecución tributaria, que es lo que se llame el conocido mayormente como el PIE, ¿no? Y bueno, la nota de fiscalización, no sé si te estás haciendo referencia a las órdenes de verificación, que estos son documentos iniciales que se notifican al contribuyente en específico, que se van a iniciar un proceso de fiscalización de determinación de deudas tributarias respecto a ciertos periodos, ¿no? Esa es la orden, se llama orden de fiscalización, también orden de verificación y todo, ¿no? Entonces, pero eso ya es dentro de un procedimiento diferente, que no tiene que ver con el tema de ejecución tributaria. Es anterior, mucho anterior al tema de la ejecución tributaria. Esta orden de verificación o fiscalización, su paso siguiente es el tema de la emisión de vistas de cargo, posterior a la resolución determinativa y posterior, si es que este documento se constituye en un título de ejecución tributaria, pues puede llegar al tema de la ejecución, de que recién se va a generar el proveído de inicio de ejecución tributaria, ¿no? Belma nos dice, en conclusión, ¿las deudas tributarias tienen un plazo de prescripción o son? Es que, como te digo, las deudas tributarias en sí, a ver, te hago un ejemplo, ¿ya? Eh, yo, contribuyente, he hecho mi declaración jurada respecto al periodo octubre de 2023, ¿ya? Y lo he declarado en noviembre, ¿ya? Estas deudas que lo vayan a generar, eh, lo que se puede solicitar la prescripción es la facultad de ejecución, pero en este caso, por la ley 291, estas son imprescriptibles, ¿ya? Porque ya está la deuda generada en sí y la facultad de ejecución en sí ya la puede ejercitar la administración de manera imprescriptible, ¿verdad? Lo puede realizar año tras año, de aquí a 3, 4 años, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Como les decía, y vuelvo a reiterar el ejemplo que estábamos hace un momento, que la administración no quiere ejercitar su facultad de ejecución, es decir, su facultad de cobro, sino quiere ejercitar su facultad de verificación y su facultad de determinación, ¿ya? Es decir, me quiere verificar y controlar, para otro término usar, periodos de 2015, 2014, ¿ya? Y me lo quiere controlar a la fecha del día de hoy. Ahí propiamente no existe una deuda tributaria, porque lo que se va a hacer durante todo el procedimiento es determinar si existe o no la deuda y la cuantía en que va a existir esa deuda, ¿no? El monto, ¿ya? Esta es otra subfacultad que tiene de determinación de manera general, por así decir. Esta su otra facultad es la que sí podemos solicitar y que según nuestro código actual, en la 2492, en el artículo 59 nos señala que las acciones de la administración tributaria prescribirán a los 8 años para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, ¿ya? Es decir, que ya hubieran vencido el plazo de 8 años y me quieran venir a controlar un periodo anterior. Entonces, en este caso, eh, puedo yo solicitar la facultad o puedo solicitar, perdón, la prescripción de la facultad de determinación, de la facultad de verificación, de control de esos periodos, ¿ya? Pero cuando la deuda en sí ya ha sido establecida y está constituida en título de ejecución tributaria, no se puede realizar porque según la 291 es imprescriptible, ¿ya? Esto quisiera que me entiendan bien,
que la administración tributaria tiene diferentes facultades, ¿ya? La facultad de determinar, de sancionar, de controlar, de fiscalizar, que es una cosa, ¿ya? Y otra cosa es la facultad de ejecución tributaria, que se refiere principalmente a esas acciones que puede tomar para recuperar el adeudo tributario. Y esta facultad lo ejercita la administración una vez que los títulos se hayan constituido en títulos de ejecución tributaria, perdón por la tautología, ¿ya? Entonces, es decir, que en los plazos previstos no hayan sido impugnados, no, ya sea por vía administrativa, ya sea por vía judicial, ha dejado tal vez el contribuyente que pase el tiempo, porque muchas veces pasa eso y se ha visto que el contribuyente cree tal vez eh, de que haciendo caso o omiso a las notificaciones que hace la administración tributaria, pues estas van a desaparecer, pero no es así, tal vez hasta empeora su situación, ¿verdad? Porque tal vez en esa oportunidad podría verificar, impugnar algo que está mal determinado, presentar documentación de descargo que él tiene para reducir tal vez la deuda tributaria que se le está determinando, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, quiero que en el tema de prescripción me hagan esa diferencia, ¿ya? Bellman nuevamente dice, ¿cómo se puede determinar si nos vamos o no por la vía administrativa o vía judicial? O tenemos, en realidad esto es una facultad del contribuyente, ya irse por vía administrativa o vía judicial. Eh, como les digo, de la universalidad de contribuyentes que se tiene, pues la mayoría siempre se va por la vía administrativa, porque tal vez es la más rápida, tal vez son las que cumplen los plazos y tal vez es la que tiene, donde puedan tener una respuesta pronta, ¿ya? La judicial normalmente es un poco más retardada por la recarga laboral que tienen sobre todo los juzgados, ¿no? Entonces tardan un poco más en años. Entonces en la administrativa ya es un poco más rápida, y como le digo, esta no es decisión de la administración por cual, sino es más una decisión del contribuyente por la vía que crea que es pertinente y que le conviene en tomar, ¿no? Y pueda ir y presentar. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna duda, algo que no se ha respondido de forma adecuada y todavía quedan algunas dudas. Entonces, eso es principalmente lo que les quería, bueno, comentar y tal vez reiterar el tema de las facultades de la administración, ¿no? Y si alguno de ustedes está patrocinando o algún contribuyente, ver que la solicitud de prescripción siempre esté dirigida y direccionada de manera adecuada, ¿ya? Porque muchas veces eh, de estas solicitudes en vía administrativa se caen porque las solicitudes que se han presentado de la administración tributaria no están planteadas de manera correcta. Entonces, muchas veces es de manera genérica, solo solicitan, por ejemplo, la facultad de la prescripción muy genéricamente. Entonces, siempre establezcan de qué facultad van a solicitar la prescripción y y qué es el argumento que van a utilizar al respecto, ¿no? Entonces, eso principalmente, no sé, igual si necesitan algún tipo de consulta en materia impositiva, les puedo ayudar. Ya mañana vamos a empezar a ver el tema de la impugnación tributaria en vía administrativa y en vía judicial. Ya tal vez ahí es donde un poquito más vamos a eh, tomar un poco más de tiempo. Vamos a ver cuáles son los plazos de presentación y los documentos o actos administrativos que se pueden presentar o pueden son susceptibles de impugnación en vía administrativa y que la autoridad de impugnación tributaria lo ha establecido al respecto, los plazos que se tienen para subsanar algún tipo de observación, el tema de la carga
probatoria y todo eso, ¿no? Entonces, mañana vamos a hacer un poquito más. Esta vez quería hacer como un preámbulo general para que me puedan entender lo que mañana vamos a ver y no llegar como entrecortados mañana. Entonces, mañana vamos a ver el tema de las impugnaciones en vía administrativa y en vía judicial, ¿ya? Entonces, sí, o sea, lo que Belma más o menos dice, ¿no? Es se quiere una pronta soluciones por la vía administrativa. Sí, porque es la que más rápido dan el tema de respuestas y cumplen plazos, sus plazos previstos. Judicial, ustedes conocen que es un poco siempre más retardado. Entonces, igual, muchas de depende de ustedes, del contribuyente, cómo quieran patrocinarles para que puedan tener claro que sí, las diapositivas les voy a enviar. eh, Me falta agregar lo que va a ser el día de mañana, ¿ya? Entonces, y con eso de manera completa les voy a enviar todas las diapositivas que se tienen al respecto, no se preocupen. Pero se los voy a enviar el día de mañana, por favor. Y van a disculpar, hoy ya tuve un problema con el internet y quería hacer una didáctica, pero voy a ver si lo puedo solucionar esta mañana para que lo podamos hacer, podamos ver, ¿ya? Eh, Muchas gracias a todos. Igual no sé si está alguien que me pueda ayudar con el tema de la conclusión de los moderadores inicialmente. Igual si mañana tienen alguna pregunta con relación a lo que hemos ido hablando el día de hoy, no habría ningún problema, los podemos resolver. Tal vez mañana sí podemos empezar a las 7:30 en punto y avanzar como hasta las 9, 9:05, 9:10 y ya empezar a hacer el tema de preguntas y todo eso. Entonces, eso y bueno, igual espero que tengan buena noche y creo que no está la moderadora. Doctora, Entonces, ¿cómo estás? doctora, buenas noches, Entonces, la estuve escuchando. buenas. Doctora, Ya, claro que sí, no hay ningún problema, mañana iniciaríamos 19:30 y ya, si usted perfecto. gusta, doctora, podríamos hacer la prueba de las diapositivas, tal vez, ¿no? Con Sí, sí, por anticipación, favor. 19:20, no hay ningún problema Ya, y perfecto. así ya damos inicio de manera puntual, doctora. Ya, perfecto. Entonces te Bueno, agradezco doctora, mucho y gracias, que tengan una buena noche. Entonces mañana nos vemos. muy bien, doctora. Usted también, doctora, que tenga muy buenas noches. Estimados participantes, muy buenas noches. El día de mañana los esperamos a las 19:30. Buenas Hasta noches, hasta mañana. mañana. Hasta mañana.